Durante más de 230 años, Oak Island ha ocupado un lugar único en el mundo de los misterios, sin resolver una pequeña porción de tierra rodeada de agua, pero capaz de atraer a su órbita a generaciones de soñadores, historiadores, ingenieros y buscadores de tesoros. Desde que comenzó la búsqueda en 1795, más de 1000 intentos de excavación han marcado el paisaje de la isla. Se han gastado más de $100 millones en la búsqueda de respuestas, y a pesar de innumerables reveses, la creencia de que algo extraordinario se esconde bajo tierra nunca ha desaparecido por completo. Ahora, después de décadas de decepciones y pistas falsas, ha surgido un descubrimiento que muchos creen que podría cambiarlo todo. Durante una reciente operación avanzada de escaneo subterráneo, Marty Lagina y el equipo identificaron signos de una estructura masiva y muy inusual, enterrada aproximadamente a 185 pies debajo de la superficie. Los datos iniciales inmediatamente captaron la atención de todos, porque las dimensiones parecían demasiado grandes para ignorarlas. Los primeros análisis sugirieron una estructura que medía aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho, una escala diferente a todo lo documentado previamente en esta área de la isla. Aún más intrigantes fueron las lecturas metálicas que registraron señales inusuales cercanas al 68%, cifras que instantáneamente plantearon preguntas entre geólogos, ingenieros y especialistas en metales. Si esas lecturas finalmente resultan precisas, las implicaciones podrían ser enormes. Algunos expertos han especulado que el valor de lo que pueda estar escondido dentro o alrededor de la estructura podría alcanzar cientos de millones de dólares. Han circulado estimaciones que sugieren un posible valor de hasta 380 millones de dólares, una cifra que colocaría cualquier descubrimiento entre los hallazgos de tesoros más importantes de la historia moderna. Sin embargo, incluso esas asombrosas cifras se ven ensombrecidas por una pregunta más amplia que ha perseguido a Oak Island durante generaciones. ¿Qué es exactamente lo que se esconde allí abajo y quién lo puso allí? Lo que hace que este descubrimiento sea aún más fascinante es que la estructura en sí misma puede representar solo una parte de un sistema subterráneo mucho más grande. Los datos del escaneo revelaron indicaciones de 5 vías separadas en forma de túneles que se extienden desde la anomalía principal en diferentes direcciones. En lugar de parecer aislada, la estructura parece conectada a algo más grande, algo que puede extenderse mucho más allá de los límites de una sola cámara. Esa posibilidad ha reavivado teorías que durante mucho tiempo habían sido descartadas como leyendas, especulaciones o ilusiones. ¿Podría ser esta finalmente la bóveda que los cazadores de tesoros han buscado desde el siglo XVIII? ¿Es esta la cámara oculta que inspiró a generaciones de exploradores a dedicar sus vidas a resolver el misterio? ¿O podría ser simplemente una sección exterior de una red subterránea aún más grande, con el verdadero secreto aún oculto, mucho más profundamente debajo de la isla? Cada nueva información parece responder una pregunta y al mismo tiempo crear 10 más. A medida que continuaba la operación de escaneo, la atmósfera dentro de la sala de guerra de Oak Island se volvió cada vez más intensa. Durante horas, los expertos observaron flujos de datos entrantes desplazarse a través de pantallas masivas, comparando nuevos hallazgos con siglos de registros. La isla ha producido innumerables anomalías a lo largo de los años, pero los presentes coincidieron en que lo que apareció en las pantallas ese día se sintió diferente. Tenían la sensación de que estaban ante algo mucho más sustancial que otra pista dispersa o un artefacto aislado. Al principio, algunos miembros del equipo se preguntaron si la anomalía podría ser simplemente una formación geológica natural. Oak Island tiene una larga historia de crear entusiasmo a través de características subterráneas inusuales que luego resultaron ser perfectamente naturales. Sin embargo, a medida que se procesaron y superpusieron escaneos adicionales en el creciente modelo digital, la confianza comenzó a aumentar. La forma parecía inusualmente organizada, con dimensiones y límites que no se parecían a los patrones irregulares comúnmente asociados con las formaciones rocosas naturales. Marty Lagina permaneció concentrada en la pantalla durante todo el proceso.
Años de búsqueda le habían enseñado la importancia de la paciencia y la precaución, pero ni siquiera él parecía capaz de apartar la mirada. A su alrededor, los expertos comprobaron repetidamente los datos, recalibraron los sistemas y verificaron los resultados. Varios investigadores que habían pasado años estudiando Oak Island admitieron que nunca habían encontrado una señal que pareciera tan clara, tan consistente y tan difícil de explicar mediante la geología ordinaria. A medida que la reconstrucción digital se hizo más refinada, otro detalle empezó a llamar la atención. Ciertos patrones a lo largo de los bordes de la estructura parecían notablemente rectos y deliberados. Si bien nadie estaba dispuesto a hacer afirmaciones definitivas, algunos expertos sugirieron discretamente que la anomalía podría representar parte de una cámara o bóveda construida. Otros instaron a la moderación, recordando a todos que Oak Island había generado esperanzas antes para destrozarlas más tarde. Sin embargo, a pesar de la precaución, algo en este descubrimiento parecía fundamentalmente diferente. Quizás por primera vez en años, había una creciente sensación de que el equipo podría estar acercándose a algo verdaderamente significativo. Los datos no se parecían a escombros dispersos, a un túnel colapsado o a una anomalía menor. Más bien sugirió la presencia de algo sustancial, organizado y potencialmente conectado con el corazón mismo del misterio que ha perdurado durante más de 2 siglos. El ambiente dentro de la sala de guerra se hizo aún más pesado a medida que continuaban los días de análisis. Grandes pantallas mostraban modelos, mapas y vistas transversales del objetivo subterráneo en constante evolución. Los geólogos estudiaron la densidad de las rocas. Los ingenieros examinaron las posibilidades estructurales. Los arqueólogos compararon los hallazgos con registros históricos. Cada especialista abordó la anomalía desde un ángulo diferente, pero todos llegaron a la misma conclusión: esto no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Durante casi 12 horas en un día particularmente importante, equipos de expertos trabajaron codo a codo examinando cada aspecto de los datos. Nadie quería ser responsable de exagerar la importancia del descubrimiento. Sin embargo, con cada nueva capa de análisis, la anomalía parecía más convincente. Las dimensiones de la estructura se mantuvieron consistentes, sus límites permanecieron definidos, y las señales metálicas continuaron destacándose de la geología circundante. En un momento, Marty rompió silenciosamente el silencio. Mirando la pantalla, comentó que si los datos resultaban precisos, podrían estar buscando la pista más importante en la historia de la búsqueda. La sala quedó en silencio después de esas palabras. Todos entendieron exactamente lo que quería decir. Después de 230 años de intentos fallidos, innumerables teorías y generaciones de decepciones, finalmente podrían estar al borde de algo extraordinario. Cuando la noche cayó sobre la isla, nadie parecía ansioso por irse. Las horas pasaron casi desapercibidas mientras los investigadores seguían estudiando la información. Afuera, Oak Island seguía tan tranquila y misteriosa como siempre. Dentro de la sala de guerra, sin embargo, la posibilidad de que la historia estuviera a punto de cambiar mantuvo a todos mirando las mismas pantallas brillantes. Luego vino el descubrimiento que dejó incluso a los expertos más experimentados luchando por encontrar explicaciones. Mientras revisaba la anomalía, el sistema de escaneo detectó firmas metálicas excepcionalmente fuertes, concentradas dentro del área objetivo. Las lecturas alcanzaron niveles cercanos al 68%, cifra que inmediatamente desencadenó nuevos procedimientos de análisis y verificación. Varios expertos simplemente se quedaron mirando los números, sin estar seguros de lo que estaban viendo. Las señales metálicas no son del todo inusuales en Oak Island. A lo largo de décadas, diversas excavaciones han encontrado restos de metal, fragmentos de herramientas y anomalías dispersas. Pero estas lecturas parecían diferentes, tanto en fuerza como en concentración. No parecían la firma de un solo objeto o artefacto aislado. En cambio, sugirieron la posibilidad de que hubiera una importante fuente metálica enterrada a gran profundidad. El equipo inmediatamente comenzó a buscar errores. Los instrumentos fueron recalibrados.
Los conjuntos de datos se volvieron a ejecutar mediante diferentes algoritmos. Se compararon cálculos independientes con los resultados originales. Sin embargo, no importa cuántas veces se repitiera el proceso, seguía surgiendo el mismo patrón. Las señales siguieron siendo fuertes, consistentes y concentradas dentro de la misma región. Un especialista en metales explicó que si bien ciertas formaciones rocosas pueden contener elementos metálicos de forma natural, las lecturas de esta magnitud son poco comunes y difíciles de descartar. Otros sugirieron que si las señales estuvieran vinculadas a una estructura hecha por el hombre, podrían indicar la presencia de una bóveda cámara o área de almacenamiento diferente a todo lo descubierto anteriormente en la isla. Nadie podía decir con certeza qué estaba causando la anomalía, pero todos coincidieron en que exigía una mayor investigación. Marty observó los números brillar en la pantalla, consciente de cuántas veces la esperanza había aumentado y disminuido en Oak Island. Durante generaciones, la gente había llegado creyendo que estaban a punto de resolver el misterio solo para irse con más preguntas que respuestas. Sin embargo, de pie allí contemplando la evidencia más sólida que muchos habían visto jamás, era imposible no preguntarse si este momento era diferente. Si esas señales metálicas realmente se originaron en una fuente subterránea importante, el descubrimiento podría convertirse en el gran avance que finalmente cambie la historia de Oak Island para siempre. Ahora todo el equipo tenía solo una pregunta frente a ellos. ¿Fueron estas firmas metálicas del 68% el resultado de una formación natural? ¿O estaban señalando el tesoro escondido que el mundo ha estado buscando durante los últimos 230 años? La respuesta todavía estaba oculta bajo tierra, pero el misterio se había vuelto más profundo que nunca. La bóveda del tesoro de 380 millones de dólares. Todos los que estaban dentro de la sala de guerra sabían que podrían estar cerca de un descubrimiento importante, pero cuando se reveló la primera estimación del valor potencial, toda la sala quedó en silencio por unos momentos. Un informe inicial preparado por expertos afirmaba que si la misteriosa estructura visible bajo tierra fuera realmente una cámara del tesoro, el valor estimado del material en su interior podría alcanzar los 380 millones de dólares. La atmósfera cambió completamente tan pronto como se mencionó ese número. Durante los últimos 230 años, Oak Island ha estado rodeada de innumerables historias de tesoros. La gente imaginaba monedas de oro, cofres de plata, tesoros, piratas e incluso artefactos religiosos históricos. Pero por primera vez se relacionó una estimación financiera tan grande con un posible descubrimiento. Los expertos aclararon que esta cifra era solo una estimación basada en los datos de escaneo, las señales metálicas y el tamaño de la estructura. La estructura, que parecía tener unos 120 pies de largo y 60 pies de ancho, no parecía ordinaria. Si realmente contuviera grandes cantidades de metales preciosos o artefactos históricos, su valor fácilmente podría alcanzar cientos de millones de dólares. Marty Lagina y su equipo revisaron el informe una y otra vez. Después de años de arduo trabajo, millones de dólares en inversiones y miles de horas de excavación, es posible que finalmente estén acercándose al momento con el que generaciones habían soñado. Pero junto con la emoción, vino la precaución. Oak Island había despertado esperanzas muchas veces antes, solo para hacer el misterio aún más profundo. Aún así, esta vez se sintió diferente. Lecturas metálicas de hasta el 68%, una enorme estructura subterránea y señales de posibles túneles conectados a ella estaban creando una historia que era difícil de ignorar. Si estas estimaciones resultan ser correctas, no se tratará simplemente de un descubrimiento de tesoro. Podría convertirse en el mayor descubrimiento en toda la historia de Oak Island. Los 5 túneles ocultos. Mientras el equipo continuaba analizando la posible bóveda del tesoro de 380 millones de dólares, otro descubrimiento hizo la situación aún más misteriosa. El nuevo escaneo subterráneo no solo había revelado signos de una cámara enorme. Los datos también mostraron 5 posibles túneles que se extendían en diferentes direcciones desde la estructura. Este fue el momento en que muchos expertos en la sala de guerra comenzaron a sentir que no estaban mirando una formación subterránea ordinaria. Según el modelo digital, estos túneles podrían formar parte de una red de más de 300 pies de longitud.
Algunos túneles parecían conducir directamente hacia la estructura principal, mientras que otros parecían desviarse en diferentes direcciones. Lo más sorprendente fue que el patrón no parecía natural. En varias zonas, los ángulos y direcciones parecían tan organizados que algunos expertos inmediatamente comenzaron a discutir la posibilidad de una estructura hecha por el hombre. Cuando se analiza en el contexto de la historia de Oak Island, este descubrimiento se vuelve aún más interesante. Durante años, las teorías han sugerido que podrían existir túneles de inundación debajo del Pozo del Dinero. Se cree que estos túneles fueron diseñados para que si alguien intentara alcanzar el tesoro, el agua de mar entraría y bloquearía el camino. Varias excavaciones pasadas que se inundaron repentinamente ayudaron a fortalecer esta teoría. Pero esta vez algunos expertos opinaron diferente. Creían que estos podrían no ser túneles de inundación en absoluto. Si los túneles están realmente conectados a la cámara principal, es posible que hayan sido construidos como rutas de acceso al tesoro. En otras palabras, pasadizos secretos que pueden haberse utilizado hace siglos para introducir o sacar objetos valiosos. Marty Lagina estudió atentamente la red que se mostraba en la pantalla. Durante los últimos 230 años, innumerables teorías habían ido y venido, pero por primera vez estaba observando datos que apuntaban hacia un sistema completo que constaba de una enorme cámara y túneles conectados. La perforación revela algo extraño. Los nuevos escaneos y señales metálicas ya habían aumentado el entusiasmo del equipo. Pero la verdadera emoción comenzó cuando la perforación alcanzó una profundidad de más de 180 pies en el área misteriosa. Los expertos sentados en la sala de guerra sabían que ya no podían confiar únicamente en los datos escaneados. Si realmente existió algo bajo tierra, la evidencia de ello debería aparecer en las muestras de núcleos. Las perforaciones continuaron durante varias horas. Cada nueva muestra fue llevada cuidadosamente a la superficie y enviada inmediatamente para su examen. Al principio todo parecía normal. Se veían suelos, rocas y capas naturales. Pero entonces apareció una muestra que cambió todo el ambiente. Dentro de la muestra había pequeños trozos de madera vieja. A primera vista, esto no parecía muy importante. Pero el problema fue que estos fragmentos de madera se encontraron a una profundidad donde su presencia natural se consideraría muy inusual. Los expertos inmediatamente comenzaron a examinarlos. Poco después, se hizo otro descubrimiento sorprendente. En la misma zona también se recuperaron pequeños fragmentos de metal. Imágenes de estos objetos se mostraban en las pantallas del interior de la sala de guerra. Los geólogos, arqueólogos e ingenieros presentes en la sala comenzaron a compartir sus opiniones. Muchos expertos dijeron que si se encontraban madera y metal en el mismo lugar, era poco probable que se tratara simplemente de una formación natural. Podría ser evidencia de una antigua estructura hecha por el hombre. Marty Lagina escuchó atentamente cada informe. Se habían realizado perforaciones innumerables veces en Oak Island durante los últimos 230 años, pero las señales descubiertas esta vez parecían más interesantes que nunca. Lo que lo hizo aún más significativo fue que estas muestras provenían de la misma área donde se habían detectado la misteriosa estructura a 185 pies, las lecturas metálicas del 68% y los 5 posibles túneles. A medida que la evidencia seguía creciendo, una posibilidad se hacía más fuerte. ¿Podría realmente haber una antigua cámara o bóveda bajo tierra? De ser así, estas piezas de madera y metal podrían ser restos de esa misma estructura. Las noticias sobre los nuevos resultados de las perforaciones, los túneles misteriosos y las señales metálicas inusuales comenzaron gradualmente a extenderse más allá del equipo de Oak Island y llegar a los expertos. Pero esta vez, las opiniones de los investigadores locales por sí solas no fueron suficientes. El equipo envió todos los datos a más de 10 expertos independientes, incluidos geólogos, arqueólogos, ingenieros y analistas de metales. El objetivo era sencillo. ¿Era realmente este descubrimiento tan significativo como parecía o iba a convertirse en otra señal falsa? Durante varios días, los expertos continuaron estudiando los informes de escaneo,
muestras de núcleos, lecturas metálicas y modelos subterráneos. Cada nuevo informe era esperado con impaciencia en la sala de guerra. Durante los últimos 230 años, Oak Island había entusiasmado a innumerables personas, pero la mayoría de las afirmaciones finalmente resultaron incompletas. Por eso todos estaban siendo extremadamente cautelosos esta vez. Entonces llegó el primer informe. Un geólogo escribió que la estructura visible a 185 pies bajo tierra, junto con las señales registradas a su alrededor, no coincidía con la actividad geológica normal. Poco después, un experto en ingeniería también coincidió en que las formas visibles en los escaneos parecían muy organizadas y algunas secciones parecían partes de una estructura hecha por el hombre. El informe que más llamó la atención provino de un arqueólogo. Manifestó que si en la misma zona se encontraran fragmentos de madera, restos de metal y señales de túneles, sería difícil descartar que se trate de una coincidencia. Tan pronto como se escuchó esa declaración, la atmósfera en la sala de guerra cambió. Por primera vez parecía como si los expertos externos también empezaran a tomar en serio el descubrimiento. Marty Lagina escuchó en silencio los informes. A lo largo de los años había escuchado opiniones de decenas de expertos que veían cada nueva pista con escepticismo. Pero esta vez la situación parecía diferente. Nadie afirmaba que se hubiera encontrado un tesoro, pero varios expertos empezaban a estar de acuerdo en que algo inusual existía bajo tierra. A medida que llegaban más informes, la confianza del equipo seguía creciendo. Por primera vez sentí que esto no era una teoría más. Quizás realmente se estaban acercando a un descubrimiento que podría cambiar para siempre el misterio de 230 años de antigüedad de Oak Island. ¿Podría ser esto una bóveda templaria? A medida que seguían emergiendo pruebas de la misteriosa estructura a 185 pies bajo tierra, fuertes señales metálicas y posibles túneles. La teoría más antigua y controvertida de Oak Island volvió a ser el centro de atención una vez más. Se trataba de la teoría del tesoro de los caballeros templarios, una historia relacionada con un misterio de casi 700 años de antigüedad que ha mantenido fascinados a historiadores, investigadores y cazadores de tesoros durante décadas. Los caballeros templarios eran una organización poderosa en la Europa medieval, que se creía que poseía enormes riquezas, raros artefactos religiosos y secretos que podrían cambiar la historia. Pero en 1307, cuando se tomaron medidas contra la organización, una gran parte de su tesoro desapareció repentinamente. Hasta el día de hoy nadie sabe a dónde fue a parar esa riqueza. Aquí es donde la historia de Oak Island se vuelve aún más interesante. Algunos investigadores creen que trasladaron sus tesoros más valiosos lejos de Europa a un lugar seguro. A lo largo de los años, varios artefactos, antiguas estructuras de piedra y pistas misteriosas encontradas en Oak Island han mantenido viva esta teoría. Ahora, con señales de una enorme estructura subterránea y posibles túneles conectados a ella, muchas personas vuelven a la misma pregunta. ¿Es esto simplemente un tesoro escondido? ¿O podría ser parte de una bóveda secreta que se ocultó deliberadamente al mundo hace siglos? Algunos expertos de la sala de guerra aconsejaron precaución. Dijeron que era demasiado pronto para llegar a conclusiones. Pero por otro lado, algunos historiadores creen que si esta estructura realmente fuera hecha por el hombre, su importancia iría mucho más allá del oro y la plata. Marty Lagina también sabía que si este descubrimiento estuviera realmente conectado con la historia de los templarios, no sería solo una historia sobre un tesoro de 380 millones de dólares. Podría ser la revelación de un misterio que ha estado oculto al mundo durante 700 años. ¿Qué pasa si esto es solo la cámara exterior? Mientras el equipo continuaba analizando la posible bóveda del tesoro de 380 millones de dólares, una nueva pregunta empezó a preocupar a todos. ¿Qué pasaría si la enorme estructura visible a 185 pies bajo tierra no fuera el objetivo real? ¿Qué pasaría si fuera solo una cámara exterior y algo aún más grande estuviera escondido debajo de ella? Esta idea surgió por primera vez cuando los expertos comenzaron a examinar más de cerca los datos del escaneo. Debajo de la estructura principal, a una profundidad de más de 230 pies,
se detectaron varias anomalías adicionales. Estas señales no eran tan claras como las que provenían de la cámara superior, pero eran lo suficientemente fuertes como para no poder ignorarlas. Cuando estas nuevas lecturas se mostraron en la pantalla grande de la sala de guerra, el silencio volvió a llenar la sala. Algunos expertos creían que podrían ser simplemente formaciones geológicas naturales, pero otros sugirieron una posibilidad diferente. Si alguien realmente hubiera escondido un tesoro aquí hace siglos, ¿lo habría almacenado en una sola cámara? ¿O habrían creado un sistema multinivel para mayor seguridad? Si analizamos la historia de Oak Island, esta idea no parece del todo imposible. Durante los últimos 230 años ha habido muchas señales que sugieren que puede existir una red compleja de túneles y estructuras bajo tierra. Si la bóveda visible arriba es realmente parte de un sistema más grande, entonces las anomalías detectadas debajo podrían resultar aún más importantes. Marty Lagina estudió cuidadosamente los datos mostrados en la pantalla. Su equipo ya había encontrado evidencia de 5 posibles túneles fuertes, señales metálicas y lo que parecía ser una estructura hecha por el hombre. Pero ahora la situación se estaba volviendo aún mayor. Por primera vez surgía la posibilidad de que el tesoro estimado en $380 millones fuera solo una parte de la historia. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más importante aún permanece. ¿Es esta bóveda de $380 millones solo una cámara exterior? Y si el verdadero objetivo está escondido aún más profundamente debajo, ¿qué valor, importancia y misterio podría tener? El momento que podría cambiar la historia, la atmósfera dentro de la sala de guerra era difícil de describir con palabras. Los datos continuaron fluyendo a través de las grandes pantallas. La misteriosa estructura, las lecturas metálicas del 68%, la red de 5 posibles túneles y las nuevas anomalías detectadas por debajo de los 230 pies. Cada pieza de evidencia descubierta en los últimos días había aumentado más que nunca las esperanzas del equipo. Pero lo que hizo especial este momento no fueron solo los datos. Fue el peso de un viaje que comenzó en 1795, hace 230 años. Las generaciones habían ido y venido. Cientos de personas habían llegado a esta isla y se habían ido nuevamente. Más de 1000 excavaciones, millones de dólares en gastos e innumerables intentos fallidos habían pasado a formar parte de la historia. Muchas personas dedicaron toda su vida a resolver este misterio, pero nadie encontró la respuesta definitiva. Marty Lagina miró en silencio la pantalla. Había emoción en su rostro, pero también un sentido de responsabilidad. Sabía muy bien que no solo estaba buscando un posible tesoro, estaba persiguiendo el misterio que había capturado la imaginación del mundo durante más de 2 siglos. Varios expertos en la sala admitieron que nunca antes habían visto aparecer tantas pistas juntas. Con cada nuevo informe, se hacía más fuerte la posibilidad de que algo realmente extraordinario existiera bajo tierra. La emoción era claramente visible en los ojos de algunas personas. Otros se mantuvieron cautelosos. Pero casi todos coincidieron en una cosa. Este descubrimiento ya no fue como los demás. Cuando un experto dijo que este podría convertirse en el punto de inflexión más importante en la historia de Oak Island, toda la sala quedó en silencio por unos momentos. Todo el mundo sabía que si las próximas perforaciones e investigaciones confirmaban estas señales, no harían simplemente un descubrimiento. Podrían encontrar la respuesta a una de las búsquedas del tesoro más famosas y de mayor duración de la historia. Esa noche todos los que estaban dentro de la sala de guerra sintieron que estaban cerca de algo verdaderamente significativo. Quizás muy pronto se decidiría si este era el avance que habían estado esperando. La noche se había vuelto muy profunda. Los vientos fríos del Atlántico continuaron soplando a través de Oak Island. El silencio que rodeaba el lugar de la excavación parecía la escena final de una película. Un área que había resonado con el sonido de las máquinas durante todo el día ahora estaba casi completamente en silencio. Pero las luces todavía estaban encendidas dentro de la sala de guerra. En la gran pantalla seguía brillando el mismo misterioso modelo subterráneo
el modelo que había cambiado la forma de pensar del equipo durante las últimas semanas. La enorme estructura, a 185 pies bajo tierra, las lecturas metálicas de hasta el 68%, una red de 5 posibles túneles y nuevas señales detectadas a profundidades superiores a 230 pies ya no eran solo datos. Se habían convertido en parte de un misterio que el mundo ha estado tratando de resolver durante los últimos 230 años. Mientras Marty Lagina miraba la pantalla, probablemente estaba pensando en todas las personas que habían soñado con resolver este misterio. Desde 1795 hasta hoy, más de 1000 excavaciones, millones de dólares en inversiones e innumerables intentos fallidos han pasado a formar parte de la historia de esta isla. Pero por primera vez, sentí como si la búsqueda finalmente pudiera estar acercándose a una respuesta real. Aún así, las preguntas más importantes siguen sin respuesta. Si 380 millones de dólares es solo el valor estimado de una bóveda, ¿cuánto podría valer entonces todo el sistema subterráneo? Y queda una pregunta aún mayor. Si esta cámara es solo la sección exterior, ¿a qué profundidad se esconde el verdadero misterio de Oak Island? Hay más cámaras debajo. Esta red de túneles conduce a un secreto aún mayor. O el tesoro escondido durante siglos sigue esperando debajo de capas aún más profundas de la Tierra. Nadie tiene todavía las respuestas a esas preguntas. Pero una cosa está clara: la historia de Oak Island no ha terminado. Quizás el verdadero misterio apenas esté comenzando. Si también quieres saber la verdad detrás de este misterio de 230 años, suscríbete al canal, presiona el icono de campana y únete a nosotros para el próximo capítulo de este increíble descubrimiento. Porque las revelaciones que se avecinan pueden cambiar la historia de Oak Island para siempre. Y quizás la próxima vez estemos frente al tesoro que el mundo ha estado buscando durante 2 siglos.